Palauripas. Tengo que hablaros bajito porque estamos en enero de 1944, en los últimos días de la batalla del Cabo Gloucester. Si nos seguís desde hace tiempo, os habréis dado cuenta de que se trata de nuestra primera incursión en el frente del Pacífico. Y si os llama la atención que se vean algunas barbas, que sepáis que durante esta campaña el mando aliado relajó bastante la obligación de afeitarse. Pero antes de entrar en detalles os pongo en contexto. Será una introducción larga, pero la ocasión merece la pena. A veces parece que se nos olvida que la Segunda Guerra Mundial, como su nombre indica, fue realmente mundial, pero nuestro lugar de procedencia puede condicionarnos a la hora de interesarnos por una campaña en concreto, la que de alguna manera nos resulte más cercana. En este sentido, diría que en Europa se desconoce bastante la Guerra del Pacífico, o por lo menos yo el primero. Suele marcarse el 7 de diciembre de 1941 como el inicio de esta campaña, pero bien podría considerarse una fecha mucho más temprana, julio de 1937, la invasión japonesa de China. Este ataque provocó que varios países con intereses comerciales en la zona, encabezados por los Estados Unidos, impusieran sanciones económicas a Japón. Sanciones que irían subiendo de intensidad a medida que las tropas japonesas se adentraban en tierras chinas, hasta que en junio de 1941 el embargo internacional intervino la importación de petróleo. Esto era una línea roja para Japón, que decidió calentar la hasta ese momento Guerra Fría contra Estados Unidos y otros países como Gran Bretaña. Así, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses bombardearon en Hawái la base naval estadounidense de Pearl Harbor, la razón por la que los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial. Y a continuación, atacaron también posiciones en ultramar de Gran Bretaña. El éxito de esta operación otorgó temporalmente a los japoneses el dominio marítimo, cosa que aprovecharon para expandirse imparablemente hacia el oeste y hacia el sur, ocupando grandes cantidades de territorios, llegando a amenazar con tomar la mismísima Australia. Pero en sus cálculos, los japoneses no contaron con la gran capacidad industrial estadounidense, y para mediados de 1942, los Estados Unidos comenzarían a recuperar el control marítimo. Desde entonces, cada terreno, cada isla conquistada anteriormente por los japoneses, debía ganarse en tierra. Y ahí entran en acción los marines estadounidenses, las tropas que recreamos hoy. Los marines son la infantería de marina de los Estados Unidos, es decir, no pertenecen al ejército, sino que son las tropas de tierra de sus fuerzas navales. Oficialmente Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, USMC por sus siglas en inglés, que, como veis, van pintadas sobre el bolsillo izquierdo del uniforme junto a su emblema, formado por el globo terráqueo, el águila y el ancla. Mientras que en la Primera Guerra Mundial actuaron en el teatro europeo, durante la Segunda Guerra Mundial los marines se desplegaron principalmente en el Pacífico, donde acabaron sumando 6 divisiones, incluido un batallón paracaidista. Y aunque se llevaron la fama, en realidad en este frente lucharon conjuntamente con el ejército, que desplegó una veintena de divisiones. La relación entre ambos cuerpos estuvo marcada por una especie de rivalidad, con los marines tratando de diferenciarse en todo lo posible. Para empezar, contaban con su propio uniforme, al igual que muchas piezas del equipo de combate como las trinchas, la mochila o esta funda de camuflaje reversible para el casco. Incluso la funda de la cantimplora, de la que llegó a haber hasta 3 patrones distintos, aunque hasta finales de 1943 no era raro recurrir a material del ejército como este soldado que lleva una de cada. Y si una pieza oficialmente compartía el mismo patrón que en el ejército, como el caso del ceñidor o de la mochila Muset, en lugar de ir marcados con las siglas US, llevaban las de USMC. Un detalle a tener en cuenta es que las dog tags, las chapas de identificación militar, también eran distintas, en este caso ovaladas como las usadas por la Marina. Volviendo al tema de la cantimplora, que sepáis que durante esta campaña se cargaba con el doble de agua, ya que en latitudes tropicales la hidratación es muy importante. Y ya para terminar con este tema, una tercera, aunque no reglamentaria opción, era reutilizar una cantimplora japonesa. Y es que al igual que todo soldado de cualquier época, los marines apreciaban los trofeos de guerra. Pues hoy recreamos la primera división de marines. Su épica comenzó en agosto de 1942 con la batalla de Guadalcanal en Islas Salomón.
Este fue el primero de una lista de desembarcos al que luego se sumaría el de Cabo Gloucester. Se trata del extremo occidental de la isla de Nueva Bretaña, en aquel tiempo territorio administrado por Australia y hoy de Papúa Nueva Guinea. En esta parte de la isla, los japoneses habían construido 2 aeródromos, así que el 26 de diciembre de 1943 los marines desembarcaron allí con la misión de neutralizarlos. La toma de las playas se hizo sin demasiada resistencia. El problema real llegó cuando tuvieron que adentrarse tierra adentro, en lo que se llamó el Infierno Verde, pues Nueva Bretaña es una isla volcánica con altas cumbres y cubierta por una densa jungla. Y a las dificultades del terreno había que sumarle el calor, la alta humedad y lluvias frecuentes y muy intensas. Y por si todo esto fuera poco, los marines se las tuvieron que ver con unos enemigos muy obstinados. Mosquitos. Y no lo decimos simplemente por lo molestos que son. Hay que tener en cuenta que en latitudes tropicales, estos insectos son transmisores de enfermedades bastante graves como la malaria, contra la que el mejor remedio es la prevención de las picaduras del mosquito. Para ello, en retaguardia, los aliados fumigaban grandes extensiones con el famoso pesticida DDT, que en aquella época se creía inofensivo para el medio ambiente y para el ser humano. Aunque en esta guerra total contra el mosquito diría que la medalla se la llevan los británicos, que pretendieron eliminar el problema a cañonazos. Bromas aparte, había una serie de consejos básicos para el soldado, como usar repelentes o exponer lo mínimo la piel, no llevando remangada la ropa desde el atardecer hasta el amanecer, las horas de mayor actividad de los mosquitos. Pero debido al gran número de bajas por malaria, estas recomendaciones acabarían convirtiéndose en norma, hasta el punto de que a partir de 1944 estas instrucciones se incluirían en un lateral de las cajas de raciones K, además de estar presentes en los librillos de cerillas desde finales de 1943. A este esfuerzo se sumaría también el cine con películas de animación como este capítulo del soldado Snafu, en el que se trata de concienciar sobre los peligros de bañarse al aire libre o de las ventajas de usar correctamente las mosquiteras. Aún así, en vista de que el mosquito era un enemigo muy difícil de combatir, el equipo médico estadounidense se esforzó entonces por la prevención de los efectos de la enfermedad gracias a un medicamento conocido por su nombre comercial, Atabrine. Este antipalúdico en forma de pastilla era suministrada diariamente a los soldados. Durante la guerra se hizo célebre la frase ¿has tomado hoy tu Atabrine? No tomarla, como advierte este cartel de la época, podía tener consecuencias fatales. Más de uno se negaba a tomarla por temor a ciertos efectos secundarios, pues decían que la piel se les volvía amarilla. Así que los sanitarios debían asegurarse de que cada soldado no se saltaba su dosis diaria. Y ya que estamos, os cuento que los sanitarios que acompañaban a los marines eran conocidos como corpsman, ya que realmente pertenecían al Hospital Corps de la Marina y estaban, digamos, cedidos temporalmente a los marines. Y que no se extrañe ver que este corpsman vaya armado. Como sabréis, incluso hasta las guerras tienen sus propios límites, entre ellos la prohibición de atacar a todo personal médico. Para eso deben ir claramente identificados y no pueden portar armas. Pero como los japoneses no acataban esta ley, los estadounidenses decidieron armar a sus sanitarios y prescindir de elementos identificativos como la Cruz Roja en brazaletes o en el casco. Como comentábamos antes, esta recreación está ambientada en los últimos días de la batalla del Cabo de Gloucester, que comenzó el 26 de diciembre de 1943. El primer objetivo, es decir, la toma de los aeródromos japoneses, se produjo en los primeros días de la invasión, tras lo cual se sucederían varios contraataques japoneses que el 2 de enero culminaron con un último ataque en torno al conocido como Riachuelo Suicida, que terminó en un gran fracaso para los atacantes. Desde ese momento, las tropas japonesas adoptaron la guerra de guerrillas, y sus ataques se volvieron completamente impredecibles. Así que a la hora de atravesar la jungla, toda precaución era poca. Pero la resistencia japonesa apenas duraría 2 semanas más. Concretamente hasta la toma estadounidense de la colina 660 el día 16 de enero de 1944, fecha que marca el final de la batalla, aunque no de la ocupación japonesa de la isla.
pues las tropas niponas irían poco a poco retirándose cada vez más al este y de hecho permanecieron en la isla hasta el final de la guerra. En cuanto a los marines, tras 3 semanas con sus días y sus noches combatiendo en la jungla, pudieron al fin descansar, asearse y afeitarse. Que como se aprecia en esta imagen tomada tan solo 2 días después de terminada la batalla, durante todo ese tiempo los marines habían tenido ocupaciones más importantes que afeitarse. Los hombres de la primera división de marines permanecieron en el Cabo Gloucester hasta el mes de abril, cuando fueron reemplazados por la 40 División de Infantería. Su historial se completaría con nuevos y duros desembarcos en las islas de Peleliu y Okinawa. Pero eso, guripas, ya será en otro vídeo. Antes de despedirme, que sepáis que esta puesta en escena es el resultado de la primera colaboración entre los grupos de recreación Northwest Paratroops, todo un clásico ya en el canal, y Sancho de Beurco, que con su proyecto Fighting Basques tratan de documentar historias personales de vascos durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, ambos grupos se juntaron para recordar al soldado vasco-estadounidense Rudolf Rudy Iglesias, cuya historia os contaremos otro día. Y nada más, guripas, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si os interesa la Guerra del Pacífico y os gustaría que hagamos más vídeos sobre el tema, dejadnos un comentario y por supuesto no olvidéis suscribiros y compartirlo con cuantos más apasionados de la historia conozcáis mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.